Era el amanecer, del tipo frío que te corta los huesos. El oficial Kyle Bennett abrió la puerta de la comisaría, esperando silencio. Pero allí, tendido en la nieve, había algo que lo perseguiría para siempre. Un pastor alemán, apenas vivo. Sangre congelada en su pelaje, patas temblorosas, ojos entrecerrados. No gimió. No suplicó. Solo miró a Kyle y luego intentó ponerse de pie. Ese perro debería haber muerto. Pero no lo hizo. En cambio, llevó a Kyle directamente a una pesadilla enterrada bajo este tranquilo pueblo montañés. Un niño desaparecido, un criminal escondido a plena vista. Y un secreto que resonaba en silencio hasta que alguien finalmente lo escuchó. Antes de comenzar, dime, ¿desde dónde estás viendo esto? Deja tu país en los comentarios. Veamos hasta dónde llega esta historia. Y si crees que ningún animal debería sufrir solo en el frío, pulsa el botón de suscribirte, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar cómo ves la supervivencia, la justicia y la lealtad de aquellos que no pueden hablar. Sombra de Cuervo, Colorado, 6 y 7 de la mañana. Nieve pesada, viento helado. La nieve había caído toda la noche, cubriendo el pequeño pueblo montañés de Sombra de Cuervo con un silencio pesado. Por la mañana, la calle principal no era más que un corredor blanco de escalones de porches enterrados, escaparates cerrados y una lámpara titilante luchando por mantenerse viva contra el viento aullante. El tipo de mañana en que el aliento se convertía en cristal antes de salir de tus labios, y hasta los pájaros habían renunciado a cantar. El oficial Kyle Bennett llegó al estacionamiento del Departamento de Policía de Sombra de Cuervo en su todoterreno desgastado por el clima, con los faros cortando el velo blanco. Tenía 32 años, delgado y de hombros anchos de una manera tranquila y sin pretensiones. Su uniforme, chaqueta azul marino sobre gris táctico, guantes negros en una mano, estaba impecablemente puesto, pero sus ojos cargaban un cansancio más profundo que la falta de sueño. Su cabello oscuro estaba ligeramente desordenado, un mechón rebelde cayendo sobre su frente. Su mandíbula estaba sombreada por una barba incipiente que no se había molestado en afeitar. Y la cicatriz bajo su ojo derecho, apenas visible a menos que miraras demasiado, insinuaba un pasado que la mayoría en el pueblo desconocía. No había planeado estar aquí. Sombra de Cuervo era un desvío, no un destino. Un puesto para enfriarse, como lo había llamado su antiguo supervisor en Denver. Después del caso Parkhurst, un secuestro de alto perfil que salió mal, Kyle fue reasignado silenciosamente. Sin cargos, sin juicio, solo murmullos y miradas frías en los pasillos. Un detective de carrera exiliado a un pueblo tranquilo en las rocosas. Salió al frío, sus botas crujiendo sobre el camino cubierto de nieve. Las llaves tintineaban en su bolsillo mientras se acercaba a las puertas dobles de vidrio de la comisaría. Todavía estaba oscuro, solo el tenue resplandor dorado de un poste de luz cercano daba forma a la nieve arremolinada. Entonces se detuvo. A primera vista, parecía un montón de ropa desechada desplomada al pie de la puerta de la comisaría. Pero Kyle sabía que algo no estaba bien. La forma era incorrecta. Demasiado orgánica. Demasiado inmóvil. Dio un paso más cerca, luego otro, y el aliento se le quedó atrapado en la garganta. Era un perro, uno grande. Pastor alemán, tal vez de 3 años, macho. Su pelaje, negro y marrón, estaba cubierto de hielo y sangre congelada, apelmazado en algunos lugares como si hubiera sido arrastrado. Una de sus patas traseras estaba torcida en un ángulo antinatural, la garra hinchada, la piel rota en líneas irregulares. Su pecho subía y bajaba casi imperceptiblemente, más como un recuerdo de respiración que una respiración real. Sus labios estaban ligeramente abiertos, no en un gruñido, sino en una especie de mueca, como si el dolor se hubiera congelado en su rostro. Su lengua, de un rosa azulado, colgaba flojamente de la esquina de su boca. Y, sin embargo, de alguna manera, estaba vivo. Kyle se arrodilló junto a la criatura, ignorando el escozor de la nieve contra su piel. Se inclinó más cerca, buscando alguna señal de respuesta. Los ojos del perro parpadearon apenas, pero se movieron, no hacia el calor o la comodidad, sino hacia él. Y en esos ojos, entrecerrados, bordeados de hielo, Kyle vio algo que no había sentido en meses. Reconocimiento, no de él, sino del momento. Como si el perro supiera que esta era la línea entre la vida y la muerte, y confiara en un extraño para decidir por él.
Dios mío, susurró Cahill, quitándose el guante y presionando 2 dedos en el cuello del perro. Débil, pero estable. No deberías estar vivo. Se quitó la chaqueta, la envolvió alrededor del torso del perro, con cuidado, atento a la pata rota, y lo levantó suavemente. El cuerpo era aterradoramente ligero, sentía hueco, como si solo quedaran huesos y piel. Mientras Cahill lo llevaba adentro, la cabeza del perro se inclinó contra su pecho, un calor débil presionando levemente contra sus costillas. Dentro de la comisaría, todo estaba oscuro y vacío, iluminado solo por el resplandor azul del letrero de salida sobre el pasillo lejano. Colocó al perro en una manta de lana doblada cerca del radiador en la oficina trasera. Inmediatamente, encendió la calefacción, luego abrió el armario de suministros para buscar el botiquín de primeros auxilios. Gasas, solución salina, toallas. La puerta trasera se abrió minutos después con una ráfaga de viento y el sonido seco de botas sobre el linóleo. Dejaste la maldita puerta sin cerrar otra vez. Una voz aguda resonó en la comisaría. Cahill no levantó la vista. No estaba sin cerrar. La abrí. La jefa Mildred Hall, de 61 años, alta y severa, con el cabello plateado recogido en un moño práctico, estaba de pie en el pasillo con los brazos cruzados. Llevaba el mismo uniforme que había usado durante 25 años, impecable y planchado, con los mismos ojos agudos que alguna vez pertenecieron a una oficial de patrulla callejera y que nunca perdieron su filo. Mildred no era una mujer que se ablandara fácilmente. La vida en las Rocosas, 2 divorcios, 3 tormentas de nieve y un tiroteo que dejó una bala cerca de su columna vertebral, se habían asegurado de eso. Entonces vio al perro. ¿Qué demonios es eso? Cahill levantó la vista. Una víctima. No puedes tener animales aquí, Bennett. No lo estoy teniendo, respondió Cahill con calma. Lo estoy salvando. Ella no respondió por un instante. Solo miró a la criatura en la manta, con los costados subiendo y bajando débilmente, sangre seca en sus ancas. Luego exhaló, fuerte y molesta. No estás aquí para arreglar el mundo. Esto no es Denver. Se supone que debes mantenerte bajo, ¿recuerdas? No estoy aquí para arreglar el mundo, dijo Cahill. Solo a él. Mildred se frotó la sien, murmuró algo sobre papeleo y responsabilidades, y se alejó. Cahill volvió al perro, ahora parcialmente envuelto en una toalla. ¿Escuchaste eso?, murmuró. Eres oficialmente mi primera infracción en este pueblo. El perro no respondió, pero sus ojos se movieron. Cahill tomó la solución salina y comenzó a limpiar las heridas con cuidado. Había un corte en las costillas, profundo, probablemente de un cuchillo. Moretones antiguos a lo largo de la columna, posiblemente de un bastón. Una parte de Cahill, una que pensó que había enterrado después de Denver, comenzó a conectar las piezas. Este no era un perro callejero que vagó en la tormenta. Este perro había pasado por algo feo. Terminó de vendar la pata lo más suavemente que pudo y susurró, «No eres un callejero, ¿verdad?» La oreja del perro se movió. «No sé de dónde vienes», añadió. «Pero si llegaste a esta puerta, estabas buscando a alguien». Hizo una pausa. «Tal vez yo también lo estaba». Miró al perro y pensó en nombres. Algo simple, algo que encajara. Eco. No solo por la voz que nunca habló, sino por lo que resonaba en él ahora. Un sonido enterrado hace tiempo. El sonido del instinto, del deber, de no rendirse. «Eres Eco ahora», dijo Cahill en voz baja. «Y no nos rendimos». Afuera, la nieve seguía cayendo, silenciosa, implacable. Pero dentro de esa comisaría, algo acababa de empezar a respirar de nuevo. La luz de la mañana se deslizaba lentamente por los tablones de madera del suelo de la oficina trasera de la comisaría. Se filtraba a través de las ventanas escarchadas en un suave resplandor dorado, proyectando una pálida calidez sobre la figura envuelta del pastor alemán acostado junto al radiador. Eco no se había movido mucho desde que Cahill lo colocó allí, pero su respiración se había estabilizado, lenta, constante y apenas audible. Cahill estaba sentado al borde de una silla cercana, bebiendo café quemado de una taza agrietada del departamento de policía de Sombra de Cuervo, con los ojos nunca alejándose demasiado del perro. De vez en cuando, Eco se estremecía o gruñía débilmente mientras dormía,
como si su cuerpo estuviera reviviendo algo que aún no podía soltar. Después de casi una hora de observación silenciosa y cuidados básicos, Kyle hizo la llamada. La clínica veterinaria de Sombra de Cuervo era una estructura modesta ubicada junto a la tienda general, justo al lado de la calle principal. Estaba dirigida por la doctora Grace Armon, una madre soltera de 38 años con una fuerza tranquila y manos que nunca temblaban, incluso bajo presión. Grace tenía el cabello castaño rojizo, a menudo recogido en un moño desordenado, y una tez pálida salpicada de pecas que le daban un aspecto permanentemente juvenil a pesar del desgaste de su profesión. Era de estatura media, delgada por los largos días levantando animales, con ojos avellana tranquilos y una voz que siempre hablaba un decibelio más bajo de lo esperado, algo que calmaba tanto a animales como a personas por igual. Se había mudado a Sombra de Cuervo 7 años antes después de perder a su esposo en un accidente automovilístico justo fuera de Boulder. Desde entonces, había criado a su hija sola y se había volcado en su trabajo con una compasión tan constante que se había convertido en la reputación de la clínica. Grace llegó a la comisaría en 30 minutos, su todoterreno negro crujiendo sobre la nieve fresca. Entró, envuelta en un abrigo gris largo con borde de piel y una bolsa de lona colgada al hombro. En el momento en que sus ojos se posaron en Echo, su expresión cambió de curiosidad a preocupación, luego a una resolución silenciosa. ¿Todavía está vivo?, preguntó mientras se arrodillaba junto a él. Apenas, respondió Kyle. Grace comenzó su examen de inmediato, hablando suavemente mientras sus manos enguantadas recorrían el cuerpo maltrecho de Echo. Comprobó su temperatura, levantó sus labios para examinar sus encías, luego sondó suavemente los moretones en sus flancos. Al levantar la pata trasera y examinar la férula que Kyle había aplicado, dejó escapar un pequeño suspiro. No exactamente un suspiro, más bien una incredulidad. Hay heridas antiguas aquí, dijo, su tono ahora clínico. Cicatrices bajo el pelaje. Mira esto, quemaduras de cuerda. Posiblemente una cadena. Está aquí, en las costillas. ¿Eso es un látigo o cinturón? ¿Y esto? Hizo una pausa y separó el pelaje apelmazado en el cuello de Echo, revelando una marca tenue, casi indistinguible, justo debajo de la piel. Una pequeña quemadura circular con 3 líneas irregulares atravesándola. Esto no es natural. Es una marca deliberada. Kyle se agachó junto a ella. ¿Has visto esto antes? Ella asintió lentamente. Algo similar. Hice una rotación en un refugio de rehabilitación de K9 hace 2 años. Tuvimos algunos perros que llegaron de redadas fuera del estado. Algunos tenían marcas como esta. Las unidades de entrenamiento militar o paramilitar usan identificadores, quemados o tatuados bajo el pelaje, ilegalmente, por supuesto, si no está sancionado por el Estado. ¿Estás diciendo que fue entrenado? Muy probable. Y que no se perdió por accidente. El estómago de Kyle se tensó. Miró a Echo, aún inconsciente, pero estremeciéndose ligeramente bajo la manta. Grace guardó sus herramientas en la bolsa, luego miró a Kyle. Necesita líquidos, antibióticos, radiografías. Puedo estabilizarlo, pero preferiría llevarlo a mi clínica. Podemos sedarlo, evaluarlo adecuadamente. ¿Puedes cargarlo? Antes de que Kyle pudiera responder, una voz pequeña flotó desde el pasillo. ¿Ese es el perro que encontraste? Una niña estaba allí, descalza, en pijama, su cabello rizado rojo desparramándose en todas direcciones como una nube de tormenta. Lily Armon, de 6 años, apenas superaba la cadera de Kyle, usando una sudadera 3 tallas más grande que decía jefa pequeña en el pecho. Sus mejillas estaban sonrojadas por el sueño, y sostenía un conejo de peluche desvaído en una mano. Te dije que te quedaras en la camioneta, Lily, dijo Grace suavemente. Pero lo escuché, dijo Lily, con los ojos fijos en Echo. Dio un paso más cerca, sin miedo, y se arrodilló junto al perro. Echo no se movió hasta que Lily extendió la mano y colocó suavemente una mano en su oreja. Entonces, por primera vez desde que fue encontrado, Echo exhaló con un suspiro grave y resonante. Su cabeza se movió, apenas, hacia ella. Tanto Grace como Kyle se congelaron. Creo que le gusto, susurró Lily. Grace se agachó junto a su hija, apartando un rizo suelto detrás de su oreja. Está muy herido, pequeña. Lo sé, respondió Lily.
Pero no creo que quiera irse todavía. Kyle observó la escena con algo enredado en el pecho. No culpa, no esperanza, algo más pesado. Echo no había reaccionado al calor, a la seguridad ni a la voz de Kyle. Pero a Lily, una niña sin autoridad, sin placa, había respondido. Echo aún era capaz de conectar. El perro aún estaba ahí. Movieron a Echo a la clínica en 1 hora. Grace lo envolvió en toallas calientes, y Kyle lo llevó con cuidado a la parte trasera de su todoterreno. Lily insistió en viajar en el asiento trasero junto a él, con la mano descansando en su pata durante todo el trayecto. En la clínica, Echo fue puesto bajo una sedación suave. Grace trabajó en las heridas, colocando adecuadamente la pata rota, limpiando el corte bajo sus costillas, administrando líquidos y escaneando en busca de un microchip. No había chip, pero la quemadura cerca de su cuello permanecía. Kyle se quedó de pie en silencio cerca de la pared, con los brazos cruzados, observando cada procedimiento. Su mente corría, no solo con preguntas sobre Echo, sino con recuerdos de Denver, de las unidades K9 desaparecidas que nunca se encontraron, de pistas que se secaron, de noches mirando el tablero de la comisaría, preguntándose por qué todo se silenciaba tan rápido. Echo no fue solo una víctima. Podría ser un testigo. Kyle no se dio cuenta de que Grace estaba a su lado hasta que habló. Tiene pesadillas, dijo ella, incluso bajo sedación, se estremece, gime. No sé qué ha visto, pero está ahí y no se ha ido. Kyle asintió lentamente. Bien. Quiero que se quede. Ella alzó una ceja. Eso es algo extraño de decir. Kyle miró a través del cristal hacia la sala de recuperación donde Echo yacía envuelto en una manta térmica, con Lily sentada justo fuera de la puerta, observando con solemne concentración. Si se queda, dijo, tal vez descubramos de dónde vino y de qué estaba huyendo. La nieve afuera había dejado de caer, pero algo más oscuro acababa de empezar a surgir. La clínica estaba oscura y silenciosa, salvo por el suave zumbido de las rejillas de calefacción y el ocasional crujido de las vigas de madera reaccionando al frío cada vez más profundo de la noche. Afuera, la nieve caía en gruesas capas, cubriendo el pueblo de Sombra de Cuervo bajo otra manta blanca silenciosa. La temperatura había caído a un solo dígito, y el viento susurraba contra las ventanas como una advertencia de los árboles. Dentro de la sala de recuperación, Echo yacía en un corral calentado, inmóvil, pero ya no sin respuesta. La hinchazón en su pata había comenzado a disminuir. La herida cosida a lo largo de sus costillas estaba limpia y sanando. Pero no era solo su cuerpo lo que había comenzado a moverse. Sus ojos se movían bajo los párpados cerrados. Su respiración cambiaba con sutiles variaciones, y sus orejas a veces se movían ante sonidos demasiado suaves para que los humanos los oyeran. Kyle se había quedado hasta tarde, sentado en la habitación contigua con las botas quitadas y una carpeta de archivos desgastada abierta en su regazo. La carpeta contenía 3 informes impresos, cada uno de los últimos 4 meses, sobre ataques a animales reportados en los bordes residenciales exteriores de Sombra de Cuervo. 2 perros desaparecidos, uno encontrado muerto, todos descartados como accidentes. Pumas, coyotes, la naturaleza haciendo lo suyo. Pero ahora Kyle no estaba tan seguro. Miró hacia la partición de vidrio que lo separaba de Echo justo a tiempo para ver la cabeza del perro levantarse ligeramente. Luego ambas orejas se alzaron. En el siguiente instante, Echo estaba de pie, todavía cojeando pero erguido, y su cuerpo se puso rígido. Echo, llamó Kyle. El perro se giró hacia la puerta, gruñó bajo en la garganta, luego dejó escapar un ladrido agudo y gutural, 2 veces. Luego, sin dudar, se lanzó hacia adelante. Kyle corrió tras él, casi tropezando con su silla. Echo era más rápido de lo esperado, incluso herido. Se precipitó a través de la puerta trasera de la sala de recuperación, pasando por el mostrador de recepción dormido y hacia la calle abierta. Nariz al viento, cola alta y alerta. Kyle se puso la chaqueta y las botas en segundos, tomó su linterna y llaves, y salió corriendo hacia la noche cubierta de nieve. Echo no corría sin rumbo. Se movía con propósito, nariz baja, cuerpo tenso. Kyle lo siguió a través de callejones laterales, pasando por tiendas cerradas, y hacia los caminos traseros que salían del pueblo, caminos que la mayoría no usaba en esta época del año. La nieve llegaba hasta las rodillas en algunos lugares, y Echo comenzó a ralentizarse,
su cuerpo luchando contra los elementos y el dolor aún cosido en su piel. Pero seguía adelante, siempre hacia adelante. Llegaron a la base de la cresta hueca, un afloramiento de piedra en el extremo este de Sombra de Cuervo. Un sendero estrecho subía hacia una línea de árboles ahora medio enterrados en ventisqueros. Eco se detuvo solo una vez, girándose para mirar a Cahill como si preguntara si estaba listo para ver qué venía después. Cahill asintió en silencio. A mitad del sendero de la cresta, Eco se detuvo. Sus orejas se alzaron, y comenzó a olfatear alrededor de una sección de nieve removida cerca de una rama baja. Cahill se arrodilló a su lado. A primera vista no había nada más que blanco, pero luego, apenas visible bajo la capa fresca, una raya de rojo. Sangre, no vieja, no marrón, aún brillante y pegajosa. Y junto a ella, un trozo de tela de nylon rasgada, probablemente de un collar, no de Eco, de una marca diferente, un perro diferente. Cahill escaneó el área con su linterna. A unos pasos, huellas, humanas y caninas, superpuestas en la nieve. Los pasos humanos eran profundos, tambaleantes, desiguales. Las huellas del perro estaban más juntas, presionadas con fuerza en el suelo como si hubiera sido arrastrado o se resistiera. Extendió la mano hacia su radio, pero recordó que la había dejado cargando en la clínica. Eco, susurró. El perro se quedó inmóvil de nuevo. De repente, giró a la izquierda, trotó hacia un estrecho hueco entre dos rocas, y dejó escapar un gemido bajo. Cahill lo siguió, agachándose bajo el saliente. Dentro del pequeño hueco rocoso, casi cubierto por ramas rotas y nieve fresca, había un refugio improvisado, lona rasgada, huesos, pienso a medio masticar y tela empapada de orina. Eco olfateó una vez, luego dejó escapar un aullido largo y creciente que resonó entre los árboles como una sirena. Cahill sintió cómo se le erizaban los pelos de la nuca. Esto no era solo un perro perdido. Alguien había estado aquí, y se había ido apresuradamente. Mientras escaneaba el pequeño sitio, la linterna de Cahill captó una pequeña placa de metal, medio enterrada bajo la nieve. La desenterró y la dio vuelta. Estaba rayada, oxidada, pero aún legible. Unidad K9, Bravo 17, no separar. La miró por un largo momento. Esto no era fauna salvaje. Esto era algo dirigido. Antes de que pudiera procesar más, Eco dejó escapar otro ladrido. Este apuntaba hacia el bosque más allá de la cresta. Cahill giró su linterna en la misma dirección y vio, apenas visibles en la nieve, nuevas huellas. Recientes, dirigiéndose al norte. Alguien había estado observando. Estaban cerca. Cahill escaneó la cresta, memorizando el terreno. Tendría que regresar, mejor preparado. Por ahora, tenía suficiente. Colocó la placa de metal en el bolsillo de su chaqueta, recogió la tela rasgada y silbó para Eco. El perro cojeó de regreso, su aliento formando nubes en el aire gélido. Comenzaron a regresar al pueblo en silencio, la nieve cayendo más fuerte ahora. Se acercaba una tormenta. En la comisaría, Cahill dejó los objetos en bolsas de evidencia. Mildred había regresado al trabajo temprano, y cuando lo vio entrar cubierto de nieve, con sangre en las botas y Eco cojeando a su lado, alzó una ceja pero no dijo nada al principio. «Saliste», murmuró finalmente, «con un animal en recuperación en una tormenta de nieve, solo». Cahill colocó la bolsa de evidencia en su escritorio. No estaba en recuperación. Estaba guiando. Ella miró la bolsa, entrecerrando los ojos. «¿Eso es una placa canina?» Cahill asintió. «De un perro que aún no han reportado como desaparecido». Mildred respiró hondo. «¿Realmente crees que esto se conecta con...?» «Creo que no estamos buscando lo suficiente», la interrumpió. «Y creo que Eco sabe más que nosotros». Ella no discutió. Eco, acurrucado junto al calentador, dejó escapar un largo suspiro y cerró los ojos. La nieve se había suavizado bajo un raro sol de media mañana, creando una calma engañosa en Sombra de Cuervo. Las aceras goteaban, los carámbanos se derretían en pequeñas avalanchas, y por primera vez en semanas, las ventanas de la comisaría brillaban sin escarcha. Dentro, Cahill estaba sentado en su escritorio, girando la placa K9 en sus dedos por 20ª vez. Las letras grabadas, Bravo 17, estaban desgastadas pero intactas. Un pequeño detalle, pero cargado de implicaciones.
Echo yacía en la alfombra de la oficina detrás de él, con la cabeza apoyada en sus patas delanteras. Aunque aún cojeaba, se había vuelto más alerta, sus orejas siempre inclinadas hacia el sonido, sus ojos siguiendo cada movimiento con la concentración silenciosa de un centinela entrenado. No ladraba innecesariamente. No suplicaba. Simplemente observaba. La puerta se abrió con un alegre tintineo que no coincidía con el hombre que entró. Era alto, de más de 6 pies, con un cuerpo largo envuelto en un abrigo de lana color arena. Los solapas estaban perfectamente planchadas. Sus botas eran de cuero negro, bien pulidas, y apenas dejaban marca en el suelo que se secaba. Se quitó los guantes lentamente, dedo por dedo, y los guardó en su bolsillo antes de quitarse las gafas de sol oscuras. Su cabello era gris oscuro, peinado hacia atrás, y su rostro, delgado, angular y bronceado por un sol que no pertenecía a esta región, tenía una calma imperturbable y atemporal. Dixon Keller. Sonreía como alguien acostumbrado a cerrar tratos en habitaciones con puertas cerradas. «Buenos días», oficial dijo con una voz suave como madera lacada. «Me llamo Keller. Dixon Keller. Acabo de llegar al pueblo y escuché que hay un pastor alemán aquí, uno que coincide con la descripción de un perro que se perdió de una de mis unidades de transporte». Cahill se puso de pie, instantáneamente en guardia. «¿Unidades de transporte?» «Sí», respondió Keller, sacando una tarjeta de visita de su abrigo y colocándola en el escritorio. «Entrenamiento y reubicación de caninos móviles. Trabajo con empresas de seguridad privada en todo el Medio Oeste. A veces con la policía, a veces con clientes privados». Su sonrisa persistió, deliberada. Cahill no tomó la tarjeta. «¿Y qué tiene eso que ver con mi perro?» «Bueno, si los informes son ciertos, y creo que lo son, parece que encontraste a uno de los míos», dijo Keller, finalmente mirando a Echo. En el momento en que sus ojos se encontraron, la postura del perro cambió. No gruñó, no ladró. Retrocedió lentamente hasta que sus patas traseras tocaron la pared y luego dejó escapar un gemido agudo y gutural. Su cabeza se bajó, los ojos fijos en Keller con un miedo amplio y congelado. «Eso es inusual», dijo Keller, todavía sonriendo. «A la mayoría de los perros les caigo bien». Cahill se interpuso entre ellos. «No es tuyo». «¿Estás seguro?» Los ojos de Keller destellaron, luego se suavizaron. «Mira, oficial Bennett, no estoy aquí para causar problemas. Tengo permisos, contratos y un rastro de papeles. Si el perro es quien pienso, su verdadero dueño querrá que lo devuelvan, y ese dueño podría no tomar a bien las demoras». «Seguro que no», dijo Cahill con calma. «Pero hasta que confirme que este perro pertenece a alguien más que a sí mismo, se queda». Keller lo miró fijamente. La sonrisa permaneció, pero algo detrás de los ojos cambió, como una cortina que se mueve lo suficiente para mostrar lo que estaba escondido. Luego asintió, lento y cordial. «Muy bien. Estaré en el albergue Greystone por unos días, por si cambias de opinión». Mientras se giraba para irse, se detuvo junto a Echo, que no se había movido de la pared. «Qué curioso con los perros», murmuró. «Siempre recuerdan quién los entrenó». Y luego salió. Cahill esperó hasta que la puerta se cerró antes de arrodillarse junto a Echo. El perro aún temblaba sutilmente, como un espasmo muscular que no paraba. Su mirada no abandonó la puerta. «Eso es el miedo», susurró Cahill. De vuelta en su escritorio, finalmente tomó la tarjeta de visita. Las letras grabadas decían «Dixon Keller, soluciones de comportamiento y tácticas K9». Un número de teléfono, sin sitio web, sin dirección. Cahill abrió su portátil y comenzó a buscar. No había nada en las bases de datos estándar, ninguna licencia comercial registrada en Colorado, ningún registro de certificación oficial bajo el nombre de Dixon Keller. Pero luego profundizó, cruzando el nombre con alias conocidos de una base de datos compartida del FBI a la que aún tenía acceso limitado. Y ahí estaba. Richard Dixon Keller, antiguo contratista privado. Múltiples casos sellados con el Departamento de Defensa. Un nombre marcado en 2 investigaciones que involucraban la adquisición ilegal de K9 y modificaciones de comportamiento sin licencia. El término amable para la tortura de animales. Una bandera roja destelló en la pantalla, sujeto de vigilancia en curso. Contactar al agente principal para escalar.
Kyle exhaló por la nariz. Imprimió el archivo y lo guardó bajo una carpeta de Manila marcada como activa. No estaba listo para compartirlo con Mildred. Todavía no. No hasta que tuviera más que instintos y un perro tembloroso para respaldarlo. Más tarde esa tarde, Kyle llevó a Echo a dar un paseo lento detrás de la comisaría. La nieve se derretía en parches ahora, revelando tierra y grava, restos de huellas anteriores ya desvanecidas. Echo cojeaba a su lado, la cola baja pero no metida, cauteloso pero en movimiento. Mientras pasaban por el callejón detrás de la ferretería, Echo se congeló. Un todoterreno negro estaba estacionado justo más allá de los contenedores de basura. Sus ventanas estaban tintadas, el motor encendido. Kyle giró, y el vehículo se alejó lentamente, sin placa visible en el parachoques trasero. Echo dejó escapar un gruñido bajo. Kyle no necesitaba confirmación. Keller no estaba solo aquí para reclamar un perro. Estaba vigilando, esperando. De vuelta adentro, Kyle sentó a Echo, se arrodilló frente a él y pasó una mano lentamente por su cuello. Sus dedos rozaron la marca desvaída otra vez, la cicatriz retorcida con forma de R irregular. No formaba parte de ninguna unidad K9 registrada que hubiera visto. ¿Quién eras antes de todo esto?, susurró. Echo no respondió, pero sus ojos, ahora más tranquilos, enfocados, se fijaron en los de Kyle, como si quisiera que entendiera sin palabras. El aire en la comisaría era más pesado de lo habitual, denso con un silencio que zumbaba bajo las luces fluorescentes. Kyle estaba sentado encorvado sobre su escritorio, mirando el pequeño vial de vidrio en su mano. Dentro había un fragmento, no más grande que una uña, de lo que solía ser un microchip. Había estado alojado justo debajo de la piel de Echo, casi borrado por tejido cicatricial con el tiempo. Grace lo había encontrado durante un escaneo de seguimiento en la clínica, y ahora Kyle enviaba consultas a todos los contactos que aún tenía de su tiempo en Denver. Se estaba quedando sin opciones y paciencia. Al otro lado de la habitación, Echo yacía acurrucado en una manta de lana azul marino. Aunque aún cuidaba su pata herida, se había vuelto visiblemente más fuerte. Su andar se había estabilizado. Sus ojos seguían a Kyle donde quiera que se moviera, pero más que su cuerpo, era su mente la que había comenzado a despertar. Ahora respondía el nombre Echo y venía cuando Kyle daba un silbido suave, pero a veces se congelaba, con los ojos fijos en algún recuerdo que solo él podía ver, luego gruñía suavemente al aire. Kyle entendía eso. Él también tenía fantasmas que nunca llamaban antes de entrar. El correo electrónico llegó justo después del mediodía. Un acierto. Kyle abrió el mensaje, y las palabras saltaron de la pantalla. Identificación confirmada. K9 Axel, asignado a la Unidad Táctica Federal 4B, División de Colorado, reportado desaparecido hace 6 meses, presunto muerto. Se sintió como un puñetazo en el pecho. Desplazó hacia abajo hasta el archivo adjunto, un informe presentado por el manejador a cargo de la unidad. El documento estaba muy censurado, pero un nombre seguía apareciendo: Sargento Noah Ravern, instructor senior de K9, retirado. Kyle tomó su teléfono y marcó el número indicado bajo el último contacto conocido. La llamada sonó 2 veces antes de que una voz áspera respondiera, sonando como grava arrastrada sobre concreto. Aquí Ravern. Sargento Ravern, soy el oficial Kyle Bennett del Departamento de Policía de Sombra de Cuervo. Llamo por una unidad K9, Axel. Una pausa, luego, está muerto. Kyle dudó. No creo que lo esté. Otra pausa, más larga. ¿Desde dónde llamas? Sombra de Cuervo. Lo encontré. O más bien, él me encontró. Ravern dio una risa amarga. Ese perro ha estado muerto para la oficina desde el otoño pasado. Cerraron el caso más rápido de lo que pude firmar mi nombre. Creo que fue porque alguien quería que lo olvidaran. Un suspiro. Luego la voz se bajó. Será mejor que vengas a verme. Noah Ravern vivía en una pequeña cabaña al borde de las rocosas, a 1 hora en coche desde Sombra de Cuervo. Kyle hizo el viaje al día siguiente, llevando a Echo con él. El sargento retirado era un hombre alto y robusto de unos 60 años, con una mandíbula cuadrada, cabello gris cortado al ras y brazos como pilas de leña. Caminaba con un bastón y llevaba una camisa de franela con las mangas remangadas,
revelando un viejo tatuaje militar en un antebrazo, desvaído y deformado, pero inconfundible. No dijo mucho mientras los dejaba entrar. La cabaña olía a pino y humo de madera. Una tetera silbaba suavemente en la estufa. Cuando Echo cruzó el umbral, algo en él cambió. Su cola se movió, no felizmente, sino lentamente, como si recordara este lugar. Caminó delante de Kyle y olfateó el borde de una vieja esterilla de entrenamiento cerca de la chimenea. Luego se sentó y miró a Noah. «Que me condenen», dijo Noah, con la voz quebrándose ligeramente. «Axel». Kyle dejó que el momento se asentara. Luego preguntó, «¿Qué pasó hace 6 meses?» Noah se hundió en un sillón de cuero, el bastón apoyado contra su rodilla. Estábamos ejecutando una redada en una propiedad cerca de la frontera. Sospecha de tráfico, personas y perros. Axel formaba parte de la unidad líder. Había otros 3 perros en el equipo. Entramos, y luego todo se fue al infierno. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que alguien los avisó. Estaban esperando. Perdimos la señal de los 4 perros. El equipo de respaldo nunca llegó al interior. Para cuando despejamos el perímetro, todo estaba quemado. Registros, equipo, incluso las placas. Y Axel, desaparecido. Asumimos lo peor. No se nos permitió seguir. La oficina selló el informe. Evidencia insuficiente, dijeron. Fue enterrado. Kyle miró a Echo, que se había acostado junto a la esterilla, con los ojos entrecerrados. Lleva más que cicatrices, sargento. Está recordando algo. Ravern asintió solemnemente. Siempre tuvo una memoria de acero e instintos más agudos que la mayoría de los humanos que he conocido. Nunca soltó lo que importaba. Kyle se puso de pie. Necesito tu ayuda. Si hay algo que puedas decirme sobre su entrenamiento, cómo fue marcado, cómo podría responder. Ravern levantó una mano. Haré algo mejor. Te daré mi archivo. Extraoficialmente. Caminó hacia un escritorio, abrió un cajón y sacó una carpeta de Manila. Dentro había fotos. Axel como cachorro en entrenamiento, durante simulaciones, con equipo táctico completo. Y luego una foto final. Axel junto a una pared de cajas de evidencia, una pata descansando sobre una bolsa llena de narcóticos. Sus ojos eran los mismos. Todavía Echo, todavía observando. Kyle regresó en silencio, con el archivo en el asiento del copiloto y Echo acurrucado en la parte trasera, con la cabeza apoyada en una manta de franela. Pero al entrar al pueblo, un pensamiento le golpeó el pecho. Si alguien se tomó tanto esfuerzo para borrar a Axel, ¿a quién más estarían dispuestos a enterrar? Esa pregunta ganó peso cuando Kyle llegó a la escuela para recoger a Lily, solo para encontrar a su maestra esperando afuera con una mirada preocupada. Su nombre era la señorita Paige Lanning, una maestra de primaria de finales de los 20 con rasgos suaves, ojos azules grandes y una calidez maternal que hacía que los niños gravitaran hacia ella. Usaba gafas gruesas y suéteres en tonos pastel que contrastaban ligeramente con su paso confiado y energía organizada. «Está bien», dijo la señorita Lanning rápidamente. «Pero quería informarte que había un hombre estacionado fuera de la escuela esta mañana. Todoterreno negro, ventanas tintadas. Nunca se acercó al edificio, pero estuvo allí casi 20 minutos antes de irse». El pulso de Kyle se aceleró. Lily lo vio. «No lo creo, pero me aseguré de que estuviera conmigo todo el tiempo». Kyle asintió, con la mandíbula apretada. «Gracias». Caminó hacia el coche, la mano instintivamente alcanzando la empuñadura de su arma enfundada. Echo estaba sentado en el asiento delantero ahora, alerta, como si sintiera que algo estaba mal. Kyle abrió la puerta y miró al perro. «No eres el único al que están vigilando ahora». La nieve comenzó a caer justo antes de la medianoche, suave al principio, luego más pesada, espesa como cenizas de un cielo en llamas. Para la 1 de la madrugada, el pueblo de Sombra de Cuervo estaba tragado por el blanco, los tejados desaparecidos bajo montones, las ventanas escarchadas cerradas, y las luces de las calles titilaban como estrellas moribundas. Dentro de la comisaría, la calefacción zumbaba constantemente, proyectando un calor difuso sobre el interior tenue. Kyle estaba sentado en la oficina de la esquina, con la chaqueta colgada en el respaldo de su silla, las botas quitadas,
sus dedos alrededor de una taza de café medio frío. Sus ojos acababan de cerrarse cuando el sonido rompió el silencio. No era un ladrido, ni siquiera un gruñido. Era un sonido arrancado de un lugar oscuro y primal. Un aullido, crudo, desgarrado, arrancado de las entrañas. Eco. Kyle estaba de pie en segundos. Corrió por el pasillo hacia la sala médica donde Eco dormía. La puerta ya estaba abierta. La manta en la que Eco había estado acostado estaba destrozada. Marcas de garras rasguñaban el linóleo. Kyle siguió el sonido de uñas arañando el azulejo, luego silencio. Eco llamó. Sin respuesta. Su estómago se retorció. Giró la esquina hacia la parte delantera de la comisaría, y fue entonces cuando lo vio. La puerta principal estaba abierta. La nieve aullaba a través de ella. Eco se había ido. El pánico lo invadió. Kyle tomó su chaqueta, radio, linterna y salió corriendo por la puerta. No estaba preparado para lo que vio a continuación. Huellas frescas en la nieve. Pequeñas. De un niño. No pensó. Corrió. 3 minutos después, llegó a la casa de Grace Armon, justo al lado de la carretera Pinnerille. La puerta principal estaba entreabierta, la nieve soplando hacia el vestíbulo. Dentro, los muebles estaban volcados, una lámpara tirada al suelo, y vidrios rotos brillaban bajo la luz del pasillo. Kyle subió las escaleras de 2 en 2. Irrumpió en la habitación de Lily. La ventana estaba completamente abierta, su cama vacía, su manta rosa aún cálida. La voz de Kyle se quebró mientras gritaba su nombre. Nada, solo el viento y la nieve y un silencio que hacía sonar sus oídos. Tropezó de regreso al pasillo, gritando por Grace, y la encontró colapsada en el suelo de la cocina. Estaba en camisón, descalza, con el rostro pálido como pergamino. Su cabello castaño rojizo se adhería a su cara, húmedo por la nieve derretida. Su respiración era superficial. Se arrodilló, sacudiéndola suavemente. Grace, soy Kyle. Quédate conmigo. Sus ojos se abrieron, desenfocados. Lily susurró. Estuvo aquí. ¿Quién? Preguntó, pero ella ya se había desmayado de nuevo. Llamó al despacho, exigió un paramédico y refuerzos, luego salió corriendo hacia la puerta, y fue entonces cuando lo escuchó de nuevo, el aullido. Esta vez venía del bosque detrás de la casa, largo y agudo, resonando en los árboles. Kyle giró hacia el sonido, vio un destello de movimiento en la nieve. Eco. El perro estaba en la línea de árboles, con el pelaje erizado, el pecho agitado, sus ojos brillando dorados en el haz de la linterna. No esperó. Se giró y corrió. Kyle lo siguió. La tormenta había arreciado ahora. Nieve cegadora, viento azotando como látigos. Las huellas de Eco se llenaban casi tan rápido como se hacían. Kyle luchaba por mantener el ritmo, su aliento saliendo en ráfagas cortas, los pulmones ardiendo por el frío. Pero Eco nunca desaceleró. Ni una vez. Cruzaron las viejas vías del tren al borde del pueblo, luego se sumergieron en la zona industrial muerta, una extensión de almacenes abandonados y maquinaria oxidada tragada por maleza y nieve. Nadie venía aquí ya. Nadie debería. Eco llevó a Kyle a un edificio largo y bajo con ventanas tapiadas y un letrero rayado por el óxido. Almacenamiento en frío de sombra de cuervo. La linterna de Kyle barrió la puerta, cerrada con candado y sellada. Eco ladró una vez, agudo, urgente, y arañó el metal. Kyle no dudó. Levantó su bota y pateó 1, 2 veces. El tercer golpe rompió la madera, y la puerta cedió. Dentro, el aire era más frío que afuera. Las unidades de congelación, muertas hace tiempo, se alzaban en la oscuridad como tumbas. La linterna de Kyle parpadeaba y titubeaba mientras avanzaba sobre cajas rotas y montones de láminas de plástico. Eco gruñó de nuevo, luego corrió adelante. Fue entonces cuando Kyle lo vio. Un guante rosa tirado en el centro del suelo, cubierto de nieve y ceniza. De Lily. Se arrodilló, lo recogió con dedos temblorosos. Su linterna captó algo más en la esquina, una huella de zapatilla pequeña que conducía hacia una sala de almacenamiento de metal en la parte trasera. Eco se lanzó contra la puerta, ladrando, gruñendo, luego gimiendo. Kyle embistió su hombro contra ella 1, 2 veces.
Luego la puerta se abrió de golpe. La habitación estaba vacía. No había Lily, pero el olor era fresco. Kyle podía olerlo ahora. Sudor, diésel, el tenue hedor químico de algo ácido. Echo entró en la habitación, con la nariz en el suelo, moviéndose en un círculo lento. Se detuvo cerca de la pared del fondo y miró hacia arriba. Allí, un conducto de ventilación, apenas lo suficientemente ancho para que un niño se arrastrara por él. Su cubierta estaba abierta. Un solo mechón del cabello rojo de Lily se aferraba al borde. Kyle retrocedió, con el corazón latiendo con fuerza. Estaban en movimiento. Radió a la comisaría. Oficial Bennett, tengo señales de Lily. Almacén 5 en almacenamiento en frío. Acceso al conducto violado. Sospechosos posiblemente en movimiento. Notificar a todas las unidades. Activar alerta Amber. La respuesta crepitó de vuelta. Entendido. Refuerzos en camino. Kyle miró a Echo, que estaba mirando el conducto abierto, cada músculo temblando. La encontraste, susurró Kyle. La encontraste una vez. La encontraremos de nuevo. Echo dio un paso adelante y presionó su cabeza contra el pecho de Kyle. No era miedo, no era fatiga, solo enfoque, silencioso, resuelto. Afuera, la nieve aún aullaba, pero ahora ellos también. El viento se había calmado, pero el frío persistía como un aliento contenido demasiado tiempo. El cielo seguía siendo un tono grisáceo magullado mientras el amanecer se deslizaba sobre el terreno cubierto de nieve en las afueras de Sombra de Cuervo. El aliento de Kyle se condensaba en el aire helado mientras avanzaba detrás de Echo, cuyo pelaje negro y marrón destacaba claramente contra el terreno blanco. El perro se movía con propósito, la nariz baja al suelo, la cola tensa como una aguja de brújula. Seguían un sendero estrecho que conducía más allá del almacén de almacenamiento en frío por un camino olvidado que alguna vez sirvió a camiones de reparto, pero ahora yacía roto, lleno de metal oxidado y fragmentos de vidrio. Kyle reconoció el área vagamente, un antiguo patio logístico cerrado después de un escándalo de contaminación de combustible hace 3 años. El pueblo lo había enterrado en la memoria como una herida que nadie quería reabrir, pero Echo recordaba. El perro se detuvo de repente en un claro lleno de neumáticos quemados y cascos metálicos de viejos remolques. Sus orejas se alzaron. Giró, olfateó la tierra congelada, luego ladró 1, 2 veces, antes de correr hacia un semirremolque corroído estacionado al borde, parcialmente oculto por palés cargados de nieve. Kyle lo alcanzó, el haz de su linterna danzando sobre la pintura azul descascarada del contenedor. Echo se detuvo en las puertas traseras, bajó la cabeza y gruñó, no con amenaza, sino con urgencia. Luego ladró de nuevo, 3 explosiones cortas y agudas, y retrocedió, con la mirada fija en el candado oxidado que sellaba las puertas. Los dedos de Kyle temblaron mientras desenganchaba su palanca de su cinturón. Un golpe, 2, el candado se rompió en el tercero. El metal gimió mientras la puerta se abría, liberando una ráfaga de aire viciado espeso con moho y amoníaco. Kyle tuvo una arcada leve. Echo gimió y se lanzó dentro. La linterna parpadeó por el interior estrecho. Cajas de cartón, cajones rotos y lonas rasgadas cubrían el suelo. Excrementos de rata marcaban las esquinas, pero en el centro había una caja de madera, grande y baja, con agujeros perforados en los lados. Una jaula improvisada. Kyle se acercó, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolían las costillas. Dentro de la caja, acurrucada como una muñeca desechada, estaba Lily. Sus manos estaban atadas con bridas. Su boca estaba cubierta con cinta adhesiva plateada. Su chaqueta roja estaba manchada de suciedad, y le faltaba un zapato, pero sus ojos, esos ojos grandes, aterrorizados y llenos de lágrimas, se fijaron en Echo mientras él gemía y se presionaba contra la caja, la cola moviéndose frenéticamente. Entonces ella lloró. Un sollozo ahogado escapó bajo la cinta mientras las lágrimas caían libremente. Kyle se arrodilló, con los dedos torpes con su cuchillo, cortando las ataduras de plástico y retirando suavemente la cinta. Los labios de Lily estaban secos y agrietados, pero arrojó sus brazos alrededor del cuello de Kyle con una fuerza sorprendente para una niña tan pequeña. SHH, está bien, susurró él, abrazándola contra su pecho. Estás a salvo ahora. Te tengo. Pero no fue a Kyle a quien ella se aferró. Fue a Echo.
El perro gimió, lamiendo sus mejillas, tocando suavemente su chaqueta como para asegurarse de que era real. El momento se sintió suspendido en hielo, un milagro tallado en el terror. Kyle la levantó en sus brazos y se puso de pie, con las piernas débiles, la garganta apretada. Barrió su luz por el resto del remolque. Lo que vio lo heló más que la nieve afuera. Jaulas metálicas alineadas contra las paredes. Algunas estaban abolladas, otras tenían sangre seca en los pestillos. Cadenas, collares de choque y palos de mordida yacían en un contenedor cercano. Una bombilla parpadeante colgaba de un cable en el techo, probablemente alimentada por un generador que Kyle aún no había visto. El suelo tenía marcas de arañazos, desesperadas. Era un lugar de entrenamiento, o más bien, de quebrantamiento. Kyle se giró hacia la puerta. «Salgamos de aquí». Pero al salir, su bota crujió sobre algo. Una huella de bota, clara, pesada y reciente. Se agachó y la examinó. Suela profunda, talón desgastado, el mismo patrón que había visto en la propiedad de Grace, el que estaba medio escondido bajo la nieve cerca de la ventana rota. Keller. El recuerdo de ese rostro presumido volvió, sus guantes de cuero, su intento de reclamar a Echo con documentos falsificados, la forma en que Echo se había acobardado detrás de Kyle en lugar de enfrentarlo. Esto no era solo sobre perros robados. Era un sistema, organizado, escondido, y ahora había llegado al pueblo de Kyle, a la casa de Grace. Echo estaba a su lado, alerta pero tranquilo, su cola baja y estable. El perro miró a Kyle como esperando la próxima jugada. Kyle dio un breve asentimiento. «Terminemos con esto». Regresaron a la comisaría una hora después. Grace, envuelta en una manta térmica de paramédico, lloró abiertamente cuando Kyle puso a Lily en sus brazos. La niña se aferró a su madre, susurrando a través de dientes castañeteantes. «Echo me encontró, mamá». Nunca se detuvo. Grace, una mujer de ciencia y escepticismo, presionó sus labios en la frente de su hija y miró a Kyle. «Es parte de esta familia ahora». Kyle no dijo nada, solo puso una mano en la cabeza de Echo. El perro se inclinó hacia su toque. Barra inversa. El suboficial Clark, un hombre alto con una constitución robusta y ojos cansados, se acercó con una computadora portátil. «Sacamos los datos del GPS del antiguo collar K9 de Echo. Todavía está transmitiendo. La ruta lleva directamente al almacén y cada lugar por el que pasaste. Es evidencia sólida». Kyle exhaló. «Envíalo al grupo de trabajo. Vamos a enterrar toda la operación de Keller». Clark asintió. «Ya está en camino». En la sala de evidencias de la comisaría, Kyle desenrolló un mapa de los condados circundantes, marcando cada lugar conectado con perros K9 robados, niños desaparecidos y entrenadores deshonestos. Los alfileres rojos comenzaron a formar un patrón, un bucle, y Sombra de Cuervo se había convertido en el último punto. Echo estaba sentado junto al mapa, observando, en silencio, inmóvil, pero muy vivo. La nieve había comenzado a derretirse. Sombra de Cuervo, una vez enterrada bajo el silencio y la escarcha, ahora se agitaba con un nuevo aliento. Los titulares llegaron primero: red de tráfico ilegal de K9 desmantelada en un tranquilo pueblo montañés, seguidos por las camionetas, reporteros y agentes estatales. Uno por uno, cada lugar señalado por la investigación de Kyle fue allanado. Keller había intentado huir, desapareciendo en los bosques 2 noches antes del operativo, pero Echo lo había rastreado bajo un túnel ferroviario colapsado, demasiado débil para resistir, demasiado frío para esconderse. Ahora todo estaba tranquilo. Kyle estaba sentado en el porche de la comisaría, el sol invernal apagado contra su placa. Le había sido devuelta 2 días atrás, junto con una nota escrita a mano del capitán O'Hara, su antiguo jefe. «Tenías razón al seguir tu instinto. Siempre la tuviste». La carta venía con una invitación: regresar a la División de Crímenes Especiales, liderar una unidad K9 de nuevo, encabezar un grupo de trabajo. Pero Kyle no respondió. Solo miró a través de la calle donde Lily corría con Echo a través de un tramo de bancos de nieve que se derretían. Ella reía cuando el perro resbalaba, arañando torpemente el aguanieve. Su bufanda roja ondeaba detrás de ella como una cinta de fuego. Una mujer se acercó al porche junto a él. Mildred Warren, la jefa de la comisaría. Baja, de hombros cuadrados,
cabello plateado. Llevaba un abrigo grueso de lana y una sonrisa de labios finos que rara vez se doblaba. Pero hoy, sus ojos se suavizaron. «Están haciendo estatuas de él», ¿sabes?, murmuró, encendiendo un cigarrillo. «Hablan de poner una justo frente a la academia». Cahill se rió. «Probablemente solo orinará en ella». Mildred resopló. «Buen perro». Permanecieron en silencio, observando mientras Lily lanzaba un palo, y Echo corría tras él como un cachorro, con la cola moviéndose. Sus heridas habían sanado hace tiempo. Su pelaje era más brillante, más grueso, pero algunas cicatrices permanecían, líneas blancas bajo su pelaje, un temblor ocasional en sus patas traseras durante las tormentas. Sin embargo, lo que más persistía no era físico. Era la confianza. Echo ya no se estremecía ante el sonido de voces alzadas. Ahora dormía junto a la cama de Lily, a menudo acurrucado a sus pies como un guardián silencioso. Las pesadillas que ella había tenido después del secuestro se habían desvanecido, aliviadas por la presencia de Echo. Cahill se reclinó. «No me voy, jefa». Ella le lanzó una mirada de reojo. «No pensé que lo harías. El pueblo te quiere ahora. Casi te considera uno de los suyos. Quieren a Echo». «Bueno, sí». Exhaló una corriente de humo. «Yo también». Al otro lado del patio, Grace Armón salió de su clínica. Su cabello castaño estaba recogido en un moño, y sus mejillas estaban sonrojadas por el frío. Saludó a Cahill y él le devolvió el gesto, silenciosamente agradecido. Ella también había cambiado, más suave en la voz, más abierta en su amabilidad. El trauma había roto algo en ella, pero Echo y Lily la habían cosido de nuevo. Más tarde ese día, en el salón comunitario, todo el pueblo se reunió. El alcalde, un hombre robusto con una inquebrantable afición por el plat de búfalo, se paró frente a un podio hecho a mano y se aclaró la garganta. «Hoy», dijo, «celebramos no solo el cierre de un capítulo oscuro, sino la luz que nos sacó». Echo, sentado junto a Cahill en el escenario, inclinó la cabeza ante los aplausos. Llevaba un chaleco azul K9, recién bordado con hilo dorado, búsqueda y rescate honorario, división de Sombra de Cuervo. Lily dio un paso adelante tímidamente, sosteniendo una placa tallada en pino. «Esto es para Echo», dijo, su voz pequeña pero clara. «Porque me salvó, y porque salvó a otros niños, y porque nunca se rindió, incluso cuando nadie lo escuchó». Se arrodilló, colocando la placa frente a él. Echo la olfateó, luego lamió su cara, provocando una ola de risas en el salón. Luego vino el anuncio final, uno que Cahill no esperaba. Grace tomó el micrófono. «Gracias al apoyo de la comunidad y donaciones de todo el país», dijo, «estamos fundando el Fondo Echo, una organización sin fines de lucro que entrenará perros de rescate específicamente para despliegues en altitudes elevadas y en áreas cubiertas de nieve, en honor al perro que nos enseñó a todos que la supervivencia no se trata de fuerza, se trata de conexión». La sala se levantó en aplausos. Cahill miró a Echo, que simplemente parpadeó, tranquilo y presente, como si lo supiera. Esa noche, mientras el pueblo se aquietaba y las luces se apagaban, Cahill caminó solo con Echo hasta la cresta sobre Sombra de Cuervo. Las estrellas brillaban a través de las nubes que se disipaban. La nieve aún cubría los árboles, pero la primavera susurraba en el viento. Cahill se sentó en un banco, una vez usado por cuadrillas madereras, y sacó una foto desvaída. Era de él y su antiguo compañero canino, Duque, el que se perdió en acción antes de que Cahill fuera reasignado. Sostuvo la foto por un largo rato, luego miró a Echo. «Me trajiste de vuelta, ¿sabes?», dijo suavemente. «Estaba acabado, quemado. No podía salvar a nadie». Echo se acercó, apoyando su cabeza en la rodilla de Cahill. «Pero luego apareciste, y ahora este pueblo tiene un futuro. Lily tiene un futuro, y yo también». Exhaló. «Eres más que un compañero, Echo. Eres el último guardián. El que vigiló cuando nadie más lo hizo. El que aulló en la oscuridad y mantuvo la llama viva». Echo no respondió. Solo se quedó allí, como siempre lo hacía, tranquilo, leal, inquebrantable. La nieve comenzó a caer de nuevo, ligera como ceniza, brillando plateada bajo la luz de la luna. Cahill miró hacia arriba, dejó que cayera en su rostro, y por primera vez en años, sintió paz.
A veces Dios no envía truenos ni ángeles con alas. A veces envía un perro roto a través de la nieve, una lágrima silenciosa de un niño en la noche y un hombre que elige la compasión sobre la comodidad. Eco fue más que un rescate. Fue un milagro envuelto en pelaje y dolor, una segunda oportunidad entregada en forma de lealtad. En un mundo lleno de oscuridad, esta historia nos recuerda que siempre hay una luz. A veces ladra, a veces aúlla, y a veces nos lleva a casa. Si crees que cada alma, humana o animal, merece amor, sanación y una oportunidad de importar, entonces no pases de largo. Comparte esta historia. Comenta desde dónde estás viendo. Escribe amén si crees en los milagros, y suscríbete porque alguien ahí fuera necesita escuchar esto.